Por, por la invitación a participar en este diplomado en procedimiento administrativo sancionador. Como les comenté en la clase pasada, yo voy a estar a cargo del módulo 6 respecto a procedimiento administrativo disciplinario. En la primera clase habíamos revisado un marco general, digamos, de cómo surge la potestad de sancionar del Estado. Decantamos en el ejercicio también de la potestad disciplinaria, cuáles son los principios generales que van a regir el ejercicio de esta potestad, bueno, los procedimientos administrativos en general y luego los principios específicos de la potestad sancionadora. Hacia el final de la clase revisamos también responsabilidad administrativa en el marco de la ley del servicio civil, ¿no? La responsabilidad administrativa disciplinaria. Y vamos a revisar entonces en la sesión de hoy cuáles son las funciones y competencias de la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, ¿no? Entrando ya en materia, específicamente en el procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a ver luego las faltas disciplinarias de la Ley 30057, eh, cuáles son los tipos de sanciones, cómo se gradúan las sanciones. Habíamos visto un poco de esto también dentro del principio de razonabilidad, la clase pasada. Y finalmente, casos prácticos, ¿no? Dentro de lo que es los tipos de sanciones, vamos a desarrollar también el hostigamiento sexual laboral. Voy a mostrarles unos videos que van a servirnos para destruir algunos mitos respecto a esta falta disciplinaria. Y esperemos que nos alcance el tiempo hacia el final para poder ver algunos casos prácticos, ¿no? De hecho, quedaron algunos pendientes de la clase pasada, pero por cuestiones de tiempo no se pudieron abordar. Pasemos entonces ahora ya a la definición, a comentarles sobre las funciones y las competencias de la Secretaría Técnica y de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. El esquema general del procedimiento disciplinario es el que tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos dos fases reconocidas legalmente como tales, además que surgen o se nutren del principio del debido procedimiento que habíamos revisado también, que requería, entre otras cosas, o que aseguraba, entre otras cosas, la separación de dos fases, ¿verdad? Una fase a cargo de una autoridad instructora y la segunda a cargo de una autoridad distinta de la primera, que se va a encargar de decidir finalmente si se sanciona o no. Pero previo a esto, previo al inicio del procedimiento, previo a dar inicio a esta fase instructora, tenemos una etapa, ¿no? No propiamente una fase, pero algo que se denomina una etapa. Esta es la etapa de investigación preliminar o de investigación previa o de precalificación. Esta etapa, como tal, no forma parte del procedimiento porque vamos a hablar de procedimiento una vez que se ha notificado el acto de inicio. A partir de ahí, se da inicio al procedimiento. Antes de ello, estamos en etapa preliminar de precalificación o de investigación previa. Esta etapa es la que está a cargo del secretario técnico de los procedimientos administrativos disciplinarios y es lo primero que vamos a revisar. ¿Qué es lo que nos dice la ley respecto al secretario técnico, ¿no? En primer lugar, nos dice, nos define quiénes son las autoridades y vamos a ver que dentro de ellas no menciona al secretario técnico. Nos dice, puede ser autoridad el jefe inmediato del presunto infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad o el tribunal del servicio civil en segunda instancia administrativa para casos de suspensión y destitución. No tenemos aquí al secretario técnico, entonces desde el inicio sabemos que el secretario técnico no es autoridad disciplinaria, ¿ok? Estas autoridades que hemos mencionado cuentan con el apoyo de un secretario técnico. Entonces el secretario técnico, en términos latos, se dice que es un órgano de apoyo, ¿no? En realidad la denominación órgano está mal utilizada porque propiamente, estructuralmente no se constituye en un órgano. En algunos casos es una unidad orgánica que naturalmente depende de un órgano que es la Oficina de Recursos Humanos o la Dirección de Recursos Humanos, como corresponda. Entonces, digamos, es una área, si se quiere, que va a servir de apoyo para las autoridades del procedimiento disciplinario. Entonces, el artículo 92 de la ley nos dice que el secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, ¿no? Esta es su función principal, pero debe quedar claro que no es la única. ¿Por qué les menciono esto? Porque en muchas entidades lo que, digamos, se sugiere es
que la Secretaría Técnica únicamente se dedique a precalificar, ¿no? Es decir, a que se encargue de esta primera etapa de investigación previa y de eventual precalificación, pero que no apoye, digamos, en el marco ya del procedimiento iniciado, puesto que las autoridades deberían ellas mismas eh, valorar los descargos, evaluar qué otra documentación o qué otros medios probatorios requieren, y la sancionadora en su momento deberá pues decidir. Entonces, es cierto que la precalificación es la función principal del secretario técnico, pero no es la única. Recordemos siempre que es un área de apoyo a las autoridades, por lo tanto, va a intervenir en dicha calidad como apoyo en el procedimiento, tanto en etapa instructora como en etapa sancionadora. En ese sentido, tanto en esta primera etapa de precalificación como en las fases posteriores, se va a encargar de documentar la actividad probatoria, ¿no? Es decir, va a evaluar la denuncia que llegue, el reporte que llegue, y en base a lo que evidencie va a poder solicitar los medios probatorios que van a acreditar o eventualmente desacreditar aquello que se está denunciando o que se está reportando, ¿ok? De manera independiente en la primera etapa de investigación preliminar y como apoyo a las autoridades en el procedimiento ya iniciado. Habíamos mencionado en la clase pasada también que aun cuando el procedimiento se encuentre iniciado, se pueden requerir medios probatorios, ¿verdad? Porque en el marco del procedimiento administrativo en general, lo que se busca es la verdad material, no la verdad procesal. Por lo tanto, se reconocen principios como el de impulso de oficio, a partir del cual las autoridades no solamente tienen la potestad, sino que tienen la obligación de requerir todos los medios probatorios suficientes que puedan ayudarles a dilucidar de mejor manera la resolución del caso. Entonces, el secretario técnico lo que hace es documentar esta actividad probatoria, nuevamente, en la primera etapa, de manera independiente, en base a sus criterios y en el procedimiento ya iniciado como apoyo a las autoridades. Propone la fundamentación y administra los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad, ¿no? Nuevamente, como órgano de apoyo lo que hace es proponer la fundamentación. Solamente en su informe de precalificación, digamos que él tiene cierto grado de decisión, ¿no? ¿Cuándo? Cuando decide archivar o declarar no al lugar un reporte o una denuncia. No, solamente allí, digamos que se le reconoce cierta potestad de decisión al secretario técnico, pero luego lo que hace es proponer. Entonces, en su informe de precalificación, cuando no decide el archivo o declarar no al lugar, entonces va a decidir recomendar iniciar procedimiento. Cuando recomienda el inicio del procedimiento, tiene que seguir también una serie de pautas, el informe de precalificación, vamos a verlas en un momento, pero este informe va a ir acompañado del proyecto, ¿no? O de la propuesta de acto de inicio del procedimiento, junto además con todos los antecedentes que se están considerando para poder recomendar este inicio. Entonces, todo ello se va a remitir al órgano instructor, nuevamente a modo de propuesta, ¿no? Como un informe, sus informes no son vinculantes, sus opiniones no son vinculantes. Y bueno, como señalamos también en la clase pasada, es el secretario técnico quien tiene que custodiar el expediente, ¿no? Entonces, nos dicen aquí, administra los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora. Entonces, en buena cuenta, le corresponde el custodiar, eh, sin duda alguna, en la primera etapa, y ha iniciado el procedimiento. Esto va a depender porque las autoridades también pueden requerir el expediente, por lo tanto, este deber de custodia, digamos que se traslada a quien lo va a tener en posesión. Cuando se remita al órgano instructor, se dejará constancia de ello y pasará el deber de custodia al instructor. Pero en principio, antes del inicio, o si es que no lo requieren, e incluso una vez culminado el procedimiento disciplinario, la custodia va a estar a cargo del secretario técnico. ¿Ok? Como les mencionaba, no tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. ¿De quién depende la Secretaría Técnica? Nos dice que depende de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la entidad, ¿no? Eh, si bien depende de la Oficina de Recursos Humanos, lo que la norma exige es que la designación del secretario técnico se realice por la máxima autoridad administrativa, usualmente el secretario o la secretaria general.
Eh, Ahora, cuando habíamos revisado aquí el artículo 92 de la ley, nos habla de el secretario técnico, ¿no? Sin embargo, el reglamento general nos habla ya de el apoyo de una secretaría técnica, ¿no? Esto es, digamos, una diferencia un poco no muy relevante, ¿no? Porque, digamos, secretario técnico va a ser aquel que es designado como tal y que va a estar encargado de toda la secretaría técnica. La secretaría técnica va a ser el área, digamos, que es como se le va a conocer al área, que va a estar a cargo de este secretario técnico y de los abogados, además. Lo importante que señala el reglamento es que nos dice que el secretario técnico, ¿no? Y los servidores de la Secretaría Técnica, a su vez, pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer la función en adición a sus funciones regulares. Es decir, no necesariamente el secretario técnico va a dedicarse de manera exclusiva a ser tal o a ejercer dichas funciones, sino que puede serlo en adición a sus funciones. No puedo ser yo de repente especialista legal de la Oficina de Recursos Humanos y secretario técnico designado en adición a mis funciones. Lo curioso aquí es que reconoce esto no solamente para el secretario técnico, sino también, te dice, para la secretaría técnica, ¿no? Puede estar compuesta por uno o más servidores. Y luego dice, estos servidores pueden ser servidores civiles de la entidad o ejercer esta función en adición a sus funciones regulares. Con lo cual, podría deducirse que no solamente el secretario técnico, sino también los abogados que coadyuven en la secretaría técnica puedan hacerlo en adición a sus funciones. No establece un requisito en cuanto a la carrera, digamos, a la profesión que deba haber seguido el secretario técnico, pero nos dice que será de preferencia abogado, ¿no? Y lo que les mencionaba, la formalidad de la designación que tiene que ser a través de resolución del titular de la entidad. Les mencioné también en la diapositiva anterior que la Secretaría Técnica usualmente se le califica como órgano de apoyo, que no es tal, que puede ser en algunos casos unidad orgánica, pero usualmente no lo es. Y cuando es unidad orgánica, el secretario técnico pues es el titular de esta unidad orgánica. Entonces puede ser el jefe de unidad o eventualmente un director. La cuestión aquí es, claro, si fuese así, entonces ya estamos hablando de una plaza. Cuando el reglamento nos dice que es de preferencia abogado, ¿cómo hacemos cuando convoquemos a la plaza de secretario técnico? Vamos a convocar un abogado, vamos a convocar un administrador, vamos a convocar un economista, ¿no? Nuevamente, surge aquí un problema, porque lo que hace el reglamento es únicamente recomendar que sea un abogado, ¿no? De preferencia que sea un abogado. Esto va a depender ya de la entidad, ¿no? Lo que usualmente, lo que en general se recomienda es que sea abogado, ¿no? Justamente porque eh, tienes que no solamente tener conocimiento del procedimiento disciplinario, sino también de materia sustantiva. ¿Qué normas van a resultar aplicables? ¿Cuáles son los elementos de un tipo? ¿Cómo realizar una labor de subsunción correcta? ¿Qué elementos probatorios vas a necesitar? ¿Qué pruebas van a ser inválidas? ¿Qué pruebas van a ser nulas? ¿Cómo realizar una... Entonces, toda esta serie de elementos que se van a desarrollar requieren de conocimientos legales, ¿no? Entonces, hay, digamos, un cuestionamiento a la norma el haber señalado que solamente sea de preferencia abogado, cuando en realidad debe haberlo exigido, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al 94 del reglamento. Continuando entonces con el reglamento, en el 101 ya nos va hablando de las denuncias, ¿no? Nos dice que cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la Función Pública puede formular su denuncia ante la Secretaría Técnica de forma verbal o de forma escrita. Para esto, ¿no? Nos establece ya desde el reglamento algunos elementos que debe contener la denuncia. Nos dice que debe exponer claramente los hechos que está denunciando y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el caso, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo que sucede usualmente es que van a la Secretaría Técnica y presentan una denuncia, por lo general también verbal. En algunos casos he visto algunas secretarías que lo que hacen es grabar, ¿no? Registran en audio la denuncia verbal que se está presentando. En realidad esto no está mal, pero no es suficiente, porque lo que establece el reglamento y también la directiva 02-2015 es que debe finalmente proporcionarse o vaciarse esa información verbal a un formato escrito, ¿no? Porque
el procedimiento disciplinario es eminentemente documental. Esto de aquí, tengámoslo con un post-it pegado porque va a ser importante más adelante cuando revisemos el informe oral. ¿Ok? Entonces, al ser eminentemente escrito el procedimiento disciplinario, entonces la denuncia, por más que sea verbal, debe pasarse a un papel, a un documento escrito. Para esto la directiva establece un formato. Entonces, no está mal que se registre en un audio, pero debe complementarse con el formato escrito. Y estas denuncias que se realizan usualmente también son simples narración de hechos, ¿no? Pero vemos que el reglamento nos dice, oye, tienes que exponer claramente lo que estás denunciando y adjuntar las pruebas pertinentes. Ok, pero yo no tengo las pruebas. En todo caso, debes señalar dónde puedo obtener, o sea, darle algunas luces a la Secretaría Técnica o al secretario técnico para que pueda también obtener esos medios probatorios que acrediten lo que tú estás señalando. Se entiende desde la Secretaría Técnica que puedes no tener los medios probatorios, ¿no? Finalmente, no te corresponde a ti probar. La carga de la prueba recae en la administración, recae en quien va a acusar, pero como denunciante, sí por lo menos puede señalar, si no tiene los medios probatorios, señalar dónde puede conseguirlos, ¿no? De repente, el memorando tal, emitido por tal unidad, o el informe tal, emitido por tal órgano, puedes señalar algo. O si no tienes de repente la documentación, señalas testigos, ¿no? Presento como testigo al señor tal, a la señora tal, nombres completos, por lo menos nombres completos para que puedan posteriormente citarlos a declaraciones indagatorias, ¿no? Entonces, es importante que las denuncias no solamente cuenten qué ha pasado con las circunstancias, además, sino que puedan adjuntar algún medio probatorio, señalar dónde se puede conseguir este. ¿Ok? Eh, Luego está lo que les mencionaba, que puede ser de forma verbal, pero se debe transcribir esta denuncia, ¿no? Y aquí también hay algo importante que señala, y adjunte las pruebas pertinentes, ¿no? Esto, si se insiste tanto en esto desde la norma, es porque no es gratuito, ¿no? La consecuencia de no contar con medios probatorios suficientes para acreditar los hechos denunciados o los hechos reportados va a ser la declaración de no lugar o la declaración de archivo. Si yo no puedo demostrar, digamos, en el transcurso del procedimiento, pero si a nivel de secretaría técnica, a nivel de etapa de precalificación, no puedo siquiera contar con elementos, con indicios suficientes de la existencia de esta presunta responsabilidad, no puedo recomendar que se inicie procedimiento. La consecuencia natural de ello es que se archive o se declare no lugar. Entonces, es importante, nuevamente, que se presenten algunos medios probatorios. Una vez presentada la denuncia, el secretario técnico va a tener 30 días hábiles para poder comunicarle al denunciante cuál es el estado de su denuncia. Para eso también hay un formato en la directiva, ¿no? Hay un cuadrito en el cual vamos a marcar, está en precalificación a cargo de la Secretaría Técnica, en etapa instructora o en etapa sancionadora, o eventualmente se dispuso el archivo mediante resolución tal, se dispuso sanción o se impuso sanción mediante resolución tal, y abajito del cuadro, un resumen pequeño, ¿no? En qué se está fundamentando, digamos, si es que se ha archivado o eventualmente en qué se está fundamentando la imposición de la sanción. Esto también tiene cierta relevancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le comunico de repente al denunciante el acto de inicio? No, ya sea resolución, informe, carta, ¿por qué no lo notifico? ¿O por qué no le notifico la resolución que dispone el archivo o la sanción? Porque el denunciante no es parte del procedimiento. ¿Okay? El procedimiento disciplinario, como vimos, se decanta del procedimiento sancionador, ¿no? Solamente que aquí estamos hablando de una relación de sujeción especial a nivel de servidor y empleador o entidad, pero decanta del procedimiento sancionador. Y el procedimiento sancionador es un procedimiento bilateral, en el cual tenemos de un lado a la autoridad y de otro lado al administrado o al servidor. Lo mismo sucede en el disciplinario. Tenemos de un lado la autoridad, instructora, sancionadora, y de otro lado tenemos al servidor. Entonces, es un procedimiento bilateral y el denunciante es un tercero que va a coadyuvar al procedimiento, ¿no? Esta calificación, digamos, de tercero coadyuvante supone, en principio, que coadyuvas
dando el acuse o acusando, formulando tu denuncia. Y segundo, que puedes coadyuvar cuando se te requieran estos medios probatorios que estamos comunicando. Entonces, como tercero, tú no tienes un derecho respecto a alguna actuación procedimental, ¿no? Porque al no ser parte, por ejemplo, no puedes impugnar, ¿no? Como tercero, lo único que te corresponde es que se te comunique el estado de tu denuncia. Entonces, es en ese sentido que tenemos los 30 días hábiles y que tenemos este formatito a través del cual se le va a comunicar el estado y bueno, un párrafo es a manera de ejemplo, ¿no? Pero se le pone un resumen de las razones en las cuales se está fundamentando la decisión final. Ahora, partiendo de lo que les había mencionado, ¿no? Bueno, estamos aquí lo que les acabo de comentar, que el tercero no es parte, pero vemos un reporte, ¿no? Este reporte fue una denuncia, eh, reporte, me refiero a un reporte periodístico, si se le quiere llamar, un pantallazo que se obtuvo de una cuenta de Facebook. Este pantallazo lo capturó la Oficina de Integridad de esta entidad y lo remitió a la Secretaría Técnica, ¿no? Las oficinas de integridad, como sabemos, dentro de sus funciones, tienen la de estar constantemente revisando las redes sociales, los programas de noticias para por ahí evidenciar si es que hay algún acto de corrupción, ¿no? Y eso de ahí lo recaban, pues normativamente no pueden realizar investigación, ¿no? Y esto es algo que se les cuestiona también porque básicamente es, oye, encontré algo, toma Secretaría Técnica, ¿no? Es casi como una mesa de partes. En la práctica, sí hay algunas oficinas de integridad que piden información, ¿no? Hay una cuestión ahí, digamos, especial porque parece que la directiva sí les reconoce, pero la ley no. La cuestión es que en la práctica se amparan en eso para no realizar ningún tipo de investigación. Lo propio, lo concreto es que recaban estos reportajes o estas noticias y las remiten a la Secretaría Técnica para que proceda con la investigación y la precalificación. Entonces, en ese marco, una oficina de integridad revisó una cuenta de Facebook y encontró lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Un periodista de una red social o una cuenta cualquiera hace una denuncia y dice, ¿no? Ciudadano del Ministerio de Vivienda San Martín. Este es el caso de un centro de atención al ciudadano de San Martín. Este impresentable, ponía ahí el nombre del encargado de este centro de atención, actual coordinador del CAT San Martín, cobra el 1% de comisión a los alcaldes para que puedan viabilizar sus proyectos de saneamiento. Entonces está comunicando, está denunciando públicamente un acto de corrupción, ¿verdad? Luego, bueno, ya su cosecha, digamos, ¿no? Con razón las obras en nuestra región están paralizadas, bla, bla, bla. Señor presidente Pedro Castillo, quien era el presidente en ese momento, usted prometió lucha frontal contra la corrupción, vote a este corrupto que solo hace un daño a la región San Martín. Corrupción, vivienda Moyobamba, tal, tal, tal. Entonces, si habíamos visto que las denuncias o que los reportes deben llegar con medios probatorios o deben llegar indicando de dónde se pueden conseguir estos medios probatorios, llega este reporte de la Oficina de Integridad tal cual. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿No? Digamos, oye, no tengo acá, solamente me estás mandando un pantallazo de una cuenta de Facebook. ¿Qué voy a hacer aquí? Ustedes como secretarios técnicos, ¿qué harían? ¿No? Podrían, digo, a nivel de propuesta, de posibilidad, decir, oye, no tengo medios probatorios de archivo, ¿no? Claro, y luego ahí los acusan a ustedes porque no están realizando la investigación. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos evidenciar qué indicios tenemos, ¿no? Oye, me están hablando del CAC San Martín, nos cobra 1% de comisión a los alcaldes. Ok, tengo un primer elemento, alcaldes. Vamos a cartear a todos los alcaldes de la región San Martín y vamos a preguntarles, entre otras cosas, oye, ¿tú has tenido algún problema con la viabilización de tus proyectos de saneamiento? Si en algún momento se te ha cobrado alguien, dime quién, eventualmente cuánto, qué medios probatorios tienes, ¿no? Algo así para poder ir alimentando, para que se evidencie que se ha realizado una investigación y que no se puede obtener indicios de la responsabilidad, o de repente lo contrario. Pero si bien la denuncia llega o el reporte llega vacío, sí corresponde que la Secretaría Técnica realice alguna investigación, porque, como les mencionaba, la carga de la prueba
va a recaer siempre en la administración pública. Entonces voy a cartear. Evidentemente los alcaldes no me van a decir, oye, sí, me cobran, ¿no? Yo he pagado 1%, porque si no estarían reconociendo que también han sido partícipes en el delito de corrupción. Entonces no van a decirte sí, ¿no? Lo otro, ya dime quién es el señor, el que está haciendo la denuncia pública en su cuenta de Facebook. Vamos al Facebook, no hay correo, ¿no? O si hay correo, se le comunica, no responde. Entonces, se arma una situación bastante complicada, ¿no? Es por esto que el reglamento, la directiva establecen que las denuncias o los reportes vengan con algunos medios probatorios que nos indiquen más o menos en dónde se pueden conseguir, porque de lo contrario van a haber casos como estos en los que el secretario técnico, la secretaría técnica, va a realizar su labor de investigación, pero no va a poder encontrar indicios suficientes. Entonces, vamos a tener una denuncia de un hecho grave, corrupción, pero que lamentablemente va a tener que archivarse, porque no se van a encontrar elementos suficientes para poder recomendar el inicio. Entonces, de aquí la importancia que les comento de dos actividades, ¿no? Uno, que las denuncias estén documentadas, y segundo, que el secretario técnico realice siempre, siempre una labor de investigación, que analice las denuncias que le lleguen y que por allí evalúe de dónde puede jalar el hilo de la madeja, ¿no? Pero algo siempre tiene que haber investigación. No se puede, digamos, archivar de plano, salvo que sea un caso, pues, manifiestamente, digamos, improcedente, ¿no? Ok, continuamos entonces. Habíamos señalado que el secretario técnico tenía como función principal la de precalificar, ¿verdad? Precalificar, además de eso documentaba la actividad probatoria, administraba la documentación del ejercicio de la potestad disciplinaria de la entidad. Esto en el marco de la ley, ¿no? De la 30057. La directiva 02-2015, que regula, que desarrolla el régimen disciplinario, detalla cuáles son ya específicamente las funciones del secretario técnico. De hecho, cuando se le imputa al secretario técnico negligencia en el desempeño de sus funciones, se recurre a sus funciones que están en el numeral 8, si no me equivoco, de la directiva. Entre estas tenemos recibir las denuncias verbales o por escrito, que ya lo habíamos mencionado, los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso. Esto también es importante, ¿no? Porque toda investigación o todo ejercicio del ejercicio de la potestad, perdón, todo ejercicio de la potestad sancionadora del Estado está recubierto por la reserva, ¿no? Mencionamos en la clase pasada también esto de que a pesar de que se solicite por acceso a la información pública, estamos en el marco de una excepción. Cuando estamos en el ejercicio de la potestad sancionadora, estamos dentro de una excepción al acceso a la información pública. ¿Ok? Eh, y aquí nuevamente, ¿no? La directiva reincide en esto. Los mismos que deberán contener como mínimo la exposición clara y precisa de los hechos. Aquí, a nivel de directiva, ya no nos dice, oye, debes adjuntar algún medio probatorio, ¿no? Pero sabemos la directiva es de menor rango que el reglamento aprobado por decreto supremo. Entonces, incide en la exposición clara y precisa de los hechos, pero no dejemos de lado lo relacionado a los medios probatorios que se deben acompañar o señalar de dónde se pueden obtener cuando se presenta una denuncia. Y aquí ya hace referencia al formato, ¿no? Como les decía, cuando se presenta una denuncia verbal, esta debe ser transcrita y se debe llenar el formato que propone la directiva. El secretario técnico tramita entonces las denuncias y brinda una respuesta al denunciante en el marco de 30 días hábiles, lo que también se les había comentado ya. Además, tramita los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario cuando la entidad sea competente, ¿no? Claro, los informes de control llegan y hacia el final, el primer apéndice de los informes de control va a tener un cuadrito. En ese cuadrito va a señalar quiénes son los presuntos responsables o los investigados, y hay unas columnas hacia la derecha en donde va a decir responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa a cargo de la Contraloría o responsabilidad administrativa disciplinaria a cargo de la entidad. Cuando nos dice que sean competencia de la entidad, se va a referir a esta última columna cuando el informe de control señala en su apéndice 1 que están sujetos a la competencia
disciplinaria de la entidad. ¿Okay? Cuando es así, el informe de control que llega al titular de la entidad se va a derivar a la Secretaría Técnica para que realice el plan de acción, ¿no? El plan de acción en el cual va a establecer el plazo dentro del cual va a precalificar lo que se le ha remitido en el informe de control, ¿no? Usualmente, como sabemos, no hay un plazo para la etapa de investigación preliminar, salvo los plazos de prescripción, pero cuando se realiza el plan de acción, siempre se establece un plazo que es más corto que el de prescripción. Bueno, tiene que también efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas, lo que les había comentado, ¿no? Esta labor de precalificación, ¿qué supone? Supone que yo secretario técnico, recibo el reporte, recibo la denuncia, recibo el informe de control, voy a evaluar qué es lo que tengo, qué es lo que están denunciando. En base a eso, vamos a recabar la información que sea necesaria para poder evidenciar si lo que se señala es cierto o no. Si considero que tengo elementos suficientes que acreditan los hechos, lo que corresponde es luego evaluar los tipos administrativos disciplinarios. ¿En qué tipo se subsume o se subsumen estos hechos que yo tengo, de los cuales tengo indicios suficientes? Entonces, luego de la labor de subsunción, luego de evaluar que los hechos encajen en cada uno de los elementos del tipo, voy a señalar que se habría cometido la falta recogida en el literal tal, del numeral tal. Una vez que tengo ya la falta identificada, voy a proceder a proponer cuál va a ser la sanción, ¿no? El secretario técnico en su informe de precalificación propone la sanción. Vamos a ver qué tipos de sanciones se pueden proponer, pero la propuesta de sanción digamos, necesaria para poder determinar quién va a ser el órgano instructor y quién va a ser el órgano sancionador, ¿no? Las autoridades del procedimiento van a partir desde la propuesta de sanción que se haga, ¿no? Van a variar si es una propuesta de amonestación, por ejemplo, si es suspensión o si es destitución. Las autoridades varían. Asimismo, no solamente varían por el tipo de sanción, sino también pueden variar por la calidad del investigado, del procesado, ¿no? Si es un servidor o si es un funcionario. También si es que es el titular de la Oficina de Recursos Humanos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero la propuesta de sanción nos va a servir para esto, para poder identificar quiénes van a ser instructor y sancionador, ¿no? Y luego de esto ya su conclusión de que recomienda el inicio del procedimiento, ¿no? Asimismo, el secretario técnico suscribe los requerimientos de información en el marco de que le corresponde en esta primera etapa documentar la actividad probatoria, la documentación a las entidades. Acá algo curioso, ¿no? Porque dice que el secretario técnico va a requerir la información o documentación a las entidades, a los servidores y a los ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. En general, digamos, a cualquiera, ¿no? Es obligación de todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido bajo responsabilidad. Ojo, no es la ley, no es el reglamento, es la directiva la que dice bajo responsabilidad, ¿no? Es como si estuviese estableciendo una suerte de tipo administrativo, ¿no? De falta administrativa. Aquel que no remite la información solicitada en el plazo requerido estará sujeto a responsabilidad administrativa, ¿no? Un poco curioso ahí. Esto se puede viabilizar, claro está, a través de repente de la falta de negligencia. Si no has atendido la solicitud dentro del plazo, se te podrá iniciar un procedimiento por negligencia. Ok, pero estamos hablando aquí cuando estamos frente a servidores. ¿Qué pasa si es un ex servidor? ¿Cómo vamos a hacer efectiva esa responsabilidad del ex servidor que no quiere responder? No, ¿es cierta esta obligación que establece la directiva para ex servidores, por ejemplo? Claramente no. Si un ex servidor, o sea, yo ya no trabajo para el Estado, estoy trabajando en el sector privado y me llega una solicitud de información y no la respondo, ¿en qué tipo de responsabilidad voy a incurrir? En ninguna, ¿no? Entonces, esta presunta responsabilidad es bastante limitada, únicamente para quienes mantengan aún algún vínculo, ¿no? Y ni qué decir de cuando hablamos de empresas jurídicas, ¿no? Si le requiero de repente, no sé, a
a un banco información o a alguna empresa de telefonía información, o sea, no me la va a dar, ¿no? Y no tengo cómo obligarle a que me la dé. Nuevamente, esta responsabilidad es bastante limitada, a diferencia, ¿no?, de la investigación fiscal. Ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, van a haber muchos casos en los que de repente el secretario técnico, justamente por estas limitaciones, no va a poder recabar la documentación suficiente que acredite o que le brinden elementos suficientes de responsabilidad como para recomendar el inicio, pero, o sea, lo que se está denunciando, lo que se está reportando es grave. Entonces, si bien no tengo indicios yo, no es porque no se haya cometido, es porque no me han respondido. Entonces, yo a nivel de Secretaría Técnica puedo declarar no al lugar por no contar con indicios suficientes y remitir los actuados al Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué esto se los comento? Porque hay muchos casos en los cuales se dispone el archivo, se declara no al lugar y luego el Ministerio Público entra a investigar los hechos y te va a llamar como secretario técnico. Oye, ¿qué hiciste cuando te llegó esta denuncia? Ah, bueno, la archivé. ¿La archivaste? ¿Por qué? Es que no tenía indicios probatorios suficientes, pero o sea, nunca comunicaste a nadie, ¿no? Ahí para poder luego defenderse, afrontar esa investigación, porque tengan por seguro que la van a hacer. Por esto es importante que documenten, que tengan las copias en el expediente. Oye, pedí información a tal, a tal, no me ha respondido, no tenía otra porque ya se me cumplió el plazo de prescripción, pero lo remití al Ministerio Público, ¿ok? Luego, le corresponde al secretario técnico también, dice, emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación. Aquí estamos hablando, pues, del informe de precalificación, ¿no? El que contiene todo esto que les había mencionado. El anexo C nos va a poner cuáles son estos elementos. Vamos a verlo en un momentito. Y el literal G recoge lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Es también una de las funciones del secretario técnico apoyar a las autoridades del PAT durante todo el procedimiento. ¿Ok? Además de documentar la actividad probatoria, elaborar los proyectos, ¿no? Y, de ser el caso, proponer medida cautelar, ¿no?, cuando resulte aplicable. Una medida cautelar, como sabemos, va a ser excepcional en el marco del procedimiento disciplinario. Eh, Se va a poder dictar una medida cautelar en un procedimiento iniciado y va a corresponderle a la autoridad de la fase en la que se encuentra el procedimiento adoptar esta medida. Y si estamos antes del inicio del procedimiento, el secretario técnico puede proponer la medida cautelar a recursos humanos puede, digamos, adoptar esta medida, dictarla antes del procedimiento, pero genera la obligación de que el procedimiento se inicie dentro de los 5 días siguientes. Bueno, lo que les digo ahí, lo del que corresponde a las autoridades del PAD, en la etapa en que se encuentre, dictar estas medidas cautelares, ¿no? El secretario técnico administra y custodia los expedientes administrativos del PAD, puede iniciar de oficio investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. Aquí también eh, comentarles algunas cosas que han pasado, ¿no?, bajo el ejercicio de esta función de iniciar de oficio. En algunos casos se ha iniciado de oficio la investigación y se denuncia al secretario técnico por abuso de autoridad, ¿no? Oye, ¿quién te dijo que investigues eso? ¿Cómo te has enterado? ¿Por qué lo estás investigando? ¿No quieres perjudicar al servidor? Entonces, hay acá, digamos, no quiero llamarlo límite, pero digamos, una percepción errada, si se quiere, por parte del Ministerio Público respecto al ejercicio del inicio de oficio por parte del secretario técnico. No es el inicio de oficio de las investigaciones, ¿no? No es el procedimiento. Entonces, si yo, secretario técnico, tomo conocimiento de que hay algo irregular, naturalmente puedo iniciar de oficio las investigaciones y, si cuento con los elementos suficientes, debo recomendar el inicio del procedimiento, ¿no? Esto es un poquito difícil de hacerles entender a los fiscales. No sé si hay alguno en la clase, pero se los comento porque ha pasado, ¿no? Ha pasado. Eh, lo que les señalaba también, ¿no? Si bien no tiene potestad o autoridad para decidir, en el marco de un procedimiento, en la etapa anterior, sí tiene esta potestad bastante disminuida para poder declarar no al lugar a trámite
cuando de las investigaciones nos dice no existan indicios suficientes para recomendar el inicio del procedimiento. Entonces, es la única excepción en la cual se le va a reconocer una pequeña posibilidad para poder decidir, ¿no? En el marco de la etapa de investigación preliminar. Dirigir o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Esto básicamente ya es una potestad administrativa de gestionar su secretaría técnica, ¿no? Ahora bien, una vez que ya el secretario técnico tiene los indicios suficientes, elabora su informe de precalificación, recomienda el inicio del procedimiento, se lo va a enviar al órgano instructor, ¿no? Entonces, el órgano instructor, una vez que recibe este informe, lo evalúa, si está de acuerdo, va a suscribir o hará las modificaciones pertinentes en el acto de inicio que se le ha propuesto y luego se procede a la notificación de este acto de inicio. Con la notificación del acto de inicio se va a hablar ya del procedimiento administrativo disciplinario. A partir de aquí, digamos, tiene su génesis el procedimiento disciplinario. Entonces, lo que establece la directiva es el procedimiento se inicia con la notificación. ¿Okay? ¿Qué le notifico? Le notifico el documento que contiene la imputación de cargos, es decir, el inicio del procedimiento, ¿no? Que lo debe emitir el órgano competente, y además también los antecedentes. No debemos olvidar esto, ¿ok? Se le tiene que notificar también los antecedentes, la documentación necesaria o la documentación que se ha tenido en cuenta para poder recomendar el inicio. Esto es por una cuestión básica de asegurar el correcto ejercicio del derecho de defensa. ¿No? Si yo solamente recibo el acto de inicio, pero no puedo evaluar los medios probatorios documentales o los que fueren, los que se está sustentando, no puedo cuestionar estos medios probatorios, estarías afectando mi derecho de defensa como servidor procesado. Entonces es necesario que se notifique con todos los antecedentes. Debo precisar que hay algunas malas costumbres en algunas secretarías de notificar solamente el acto de inicio, intencionalmente, ¿no? Porque ya, oye, no sé, se me prescribe, no he sacado copia del expediente, no lo he impreso, ya, mándalo así nada más porque el plazo de prescripción se va a suspender con el inicio y el inicio nos exige que notifiquemos solamente este acto administrativo que dispone el inicio del procedimiento. Falso. Si hacen eso, no se va a considerar como válidamente notificado, porque, como les comento, no tienes todos los antecedentes del documento. Afectas derecho de defensa. Recién se va a considerar como válidamente notificado cuando le adjuntes el expediente completo, ¿no? Y para entonces, si lo que estás haciendo es jugar con el plazo de prescripción, para entonces ya se te prescribió. Entonces, hay que ser bastante cautelosos al momento de realizar la notificación. Eh, Esta notificación se debe realizar dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir de su expedición. Entonces, yo, autoridad instructora, firmo hoy día el acto de inicio, tengo 3 días hábiles para notificarlo. ¿Qué pasa si lo notifico en 3 días? En realidad, generaría de cierto modo responsabilidad por la no notificación en el plazo, pero no va a generar nulidad, no va a generar prescripción, no va a generar caducidad. Y esta presunta responsabilidad por la demora tendría que evaluarse además en el marco de las funciones, ¿no? Si tengo recargadas funciones, puedo justificar esta demora de los 3 días. Puedo también hacerlo en el marco del término de la distancia. Entonces, si bien supondría en principio algún tipo de responsabilidad, puede ser esta justificada. Y algo muy importante, el acto o la resolución de inicio del procedimiento no es impugnable, ¿no? Es un acto administrativo, pero es un acto administrativo procedimental. Por lo tanto, en sí mismo no es impugnable. Lo puedo cuestionar una vez concluido el procedimiento. Cuando a mí me notifican ya la resolución final, entendemos que es de sanción. Si es de archivo, no hay razón para poder cuestionarla. Eh, pero si me notifican entonces la resolución de sanción, allí, una vez que yo cuestione a través de la interposición de mi recurso impugnatorio, allí voy a cuestionar también el acto de inicio. Es esa la oportunidad para cuestionar cualquier acto procedimental. ¿Okay? Per se, el acto o la resolución de inicio no es impugnable. Eh,
Bueno, para las notificaciones tenemos que seguir las reglas de la 27444. ¿Qué debe contener la resolución de inicio? ¿No? Al igual que mencionábamos con el informe de precalificación, la resolución de inicio debe identificar a quién se le está iniciando el procedimiento, qué es lo que le estoy imputando, ¿no? Cuáles son los hechos y cuál es la falta, y cómo es que estos hechos se subsumen en los elementos de este tipo administrativo disciplinario. La norma jurídica presuntamente vulnerada, no necesariamente la falta que se ha cometido, que claramente está recogida en una falta, perdón, en una norma jurídica, sino además otras normas que puedan resultar vulneradas, que no recogen de repente faltas administrativas, pero que pueden resultar vulneradas, ¿no? Por ejemplo, se le imputa bien negligencia. Entonces, el tipo administrativo disciplinario es negligencia, pero puede haber vulnerado normas de la ley de contrataciones o de su reglamento. ¿Ok? Entonces, estas de aquí se van a considerar dentro de lo que son normas jurídicas presuntamente vulneradas. La medida cautelar, cuando corresponda, la sanción que correspondería a la falta imputada, así como cuando se remitió el informe de precalificación, la sanción se propone o nace como propuesta. Cuando se inicia el procedimiento, también estamos hablando de una propuesta de sanción. No necesariamente va a ser esa la sanción que finalmente se imponga. O eventualmente ni siquiera se le puede imponer sanción, ¿no? Si es que del desarrollo del procedimiento la autoridad sancionadora evidencia que no se ha acreditado lo que se le está imputando, puede disponer el archivo. De igual modo, también puede ponderar la sanción que se propuso en un inicio y reducirla. De repente inicio el procedimiento con destitución, pero cuando finaliza se le propone, se le sanciona solamente con una suspensión o con una amonestación escrita. No puede darse el caso. La autoridad sancionadora puede ponderar y bajar el grado de la sanción. Se le va a comentar también el plazo para presentar sus descargos, ¿no? Es un plazo de 5 días hábiles que puede ser, digamos, prorrogable por 5 días más, en principio. Eh, ya bajo un criterio, digamos, de razonabilidad, se puede establecer una prórroga superior, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la complejidad del caso. Se le comunican también cuáles son los derechos que le asisten y las obligaciones como servidor civil en el marco del procedimiento que se le está siguiendo. Aquí lo que les comentaba, los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, ¿no? Esto de aquí también se le debe notificar con la resolución de inicio. Y la autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos, la autoridad competente naturalmente es la misma que está decidiendo el inicio del procedimiento, salvo que posteriormente surja alguna eh, causal de abstención, ¿no? Y tenga que variar la autoridad. Ok, entonces lo que estábamos revisando es lo que establece el reglamento general. La directiva, por su parte, establece también los elementos que debe contener este acto de inicio, que en buena cuenta son los mismos que se han mencionado, ¿no? Es importante aquí mencionarles el numeral, el número 10, ¿no? de la directiva. El acto de inicio, además, debe señalar que se está tratando de una decisión de inicio del procedimiento, ¿no? Oye, pero es un acto de inicio, naturalmente debe contener. Esto es importante, ¿ok? Es importante, grábenselo bien, es importante que el acto de inicio contenga una decisión de inicio del procedimiento. Vamos a ver un casito más adelante relacionado con eso. Eh, Igual, el reglamento también nos señala lo que les comentaba respecto al plazo de 3 días para notificar. El incumplimiento de este plazo no genera prescripción ni caducidad de la acción disciplinaria. Este es el caso que les comento. Naturalmente un caso real. Se inicia el procedimiento. He pegado solamente las partes finales del acto de inicio, entre comillas. Entonces se le indica cuál es la presunta falta, el artículo 85, negligencia en el desempeño de las funciones, la propuesta de sanción, una suspensión de 12 meses, el plazo para presentar sus descargos, 5 días, sus derechos, sus obligaciones,
¿no? Y finalmente dice, a fin de garantizar su derecho de defensa y por ende pueda efectuar sus descargos, ante este órgano, a través del presente, se le remite la documentación pertinente en 107 folios. O sea, le está comunicando, le está notificando los antecedentes que está tomando en consideración para iniciar el procedimiento. Pero falta algo importante, ¿no? Hay algo que se omitió en este acto de inicio. No sé si lo notan, pero les decía que es importante la decisión de inicio del procedimiento. En este caso, se supone que se trata de un acto de inicio, pero en ningún momento la autoridad ha señalado, por lo tanto, se le inicia procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de aquí, por eso les comento, es bastante importante. Si es que no se ha decidido, entonces lo que se ha comunicado no es una decisión, aunque suene redundante. Se puede haber comunicado eh, algo que puede tener de repente naturaleza de informe, ¿no? Me están informando de determinados hechos, pero no veo yo que haya una decisión ahí de iniciarme un procedimiento disciplinario. Entonces, esta notificación de este acto de inicio no se puede tomar como válida para señalar que estamos en el marco de un procedimiento disciplinario, porque, una vez más, no contiene una decisión de inicio de procedimiento. Ok, entonces, ¿qué corresponde luego de que ya he notificado un acto de inicio de procedimiento? Corresponde la presentación de los descargos por parte del investigado o del procesado, ¿no? 5 días, como habíamos señalado, puede solicitar prórroga, ¿no? Bajo el principio de razonabilidad, se puede conferir una prórroga que sea superior a los 5 días, pero si es que en 2 días yo no le respondo su solicitud de prórroga, se entiende que se le han otorgado 5 días más como prórroga para presentar sus descargos, ¿no? Silencio administrativo positivo, tiene 5 días más. Oye, pero yo solicité 15. Sí, pero como no te respondí a tiempo, lo que dice la norma es que solamente tiene 5 días más. Esto no obsta para que el órgano instructor, pasados los 2 días, perdón, igual le comunique al servidor, oye, se te ha concedido la prórroga por 15 días, por 10 días o un plazo adicional que fuere, ¿no? No hay impedimento para eso. Eh, entonces, se le notifica, el servidor lo evalúa, presenta sus descargos, presentará los medios probatorios que considere necesarios y corresponde que la autoridad instructora evalúe estos descargos, ¿no? Es importante que analice cada uno de los argumentos que se están presentando, porque si omito valorar alguno de ellos, esto puede suponer un vicio de motivación, ¿no? Claro que para ello tendríamos que arrastrar ese vicio hasta la etapa sancionadora y la resolución final. ¿Qué puede suceder? Porque si el órgano instructor se olvida de valorar uno de los argumentos importantes, eventualmente la autoridad sancionadora no necesariamente va a revisar todo el expediente. Puede ser que solamente se base, digamos, en el informe del órgano instructor, que es lo que le va a remitir esta autoridad, y el informe oral que se lleve a cabo, ¿no? En base a eso, puede adoptar su decisión. Y luego, cuando se presenta el recurso de impugnación, se puede alegar, oye, el acto administrativo de sanción es nulo porque adolece de un vicio de motivación. No ha evaluado cada uno de mis argumentos de defensa. Entonces es importante que se evalúen cada uno de ellos. Lo propio también con los medios probatorios que se han presentado, salvo que estos sean impertinentes, ¿no? Que no estén orientados a demostrar algún punto controvertido, algo que se está discutiendo en el procedimiento disciplinario. Entonces, una vez que ya evaluado los descargos, el órgano instructor va a elaborar su informe del órgano instructor o el informe final, como se le denomina, y se lo va a remitir al órgano sancionador. ¿Ok? Esto es la regla general, salvo en los casos de amonestación escrita. ¿Qué sucede cuando se está ante una amonestación escrita? Esto también lo comentamos la clase pasada cuando hablamos del principio de debido procedimiento y de la separación de las autoridades y de las fases. En los casos de amonestación escrita, la ley no ha establecido una separación de fases, sino que dice que será órgano instructor y sancionador
el jefe inmediato, ¿no? Es decir, va a ser una sola autoridad quien ejerza tanto la potestad instructora como la sancionadora. Como no hay esta diferencia o esta separación de autoridades, se entendería que se trata de una única fase. Entonces, en estos casos, el informe final va a ser considerado ya como la resolución final de sanción. O sea, va a contener la decisión de la autoridad sancionadora. Como no estamos frente a esta separación de fases y sabemos que en la fase sancionadora corresponde el ejercicio del derecho de defensa de manera oral, en estos casos, cuando se trata de una propuesta de amonestación escrita, la solicitud de informe oral debe presentarse junto con los descargos. ¿Ok? Presento mis descargos y presento también mi solicitud de informe oral. La autoridad instructora sancionadora va a tener que concedérmela bajo las mismas reglas que si estuviese en la etapa sancionadora y eventualmente tomará pues su decisión. Ok, ¿qué debe contener este informe final o este informe del órgano instructor? ¿No? Es parecido al acto de inicio, pero aquí contiene ya la evaluación de los descargos, ¿no? Entonces va a traer los antecedentes del procedimiento, cuál es la falta que se le ha imputado, las normas jurídicas presuntamente vulneradas, los hechos que se han considerado que determinan la comisión de la falta, eventualmente algunos de los hechos que se consideraron de repente al inicio del procedimiento pueden haber sido desvirtuados, con lo cual parte de la imputación puede quedar desvirtuada, pero continúa en otro extremo. Entonces, esta evaluación le corresponde hacer al órgano instructor y finalmente, pues su pronunciamiento sobre la comisión de la falta, ¿no? O sea, su criterio, si existe o existen indicios suficientes que acreditarían la existencia de la falta administrativa y de responsabilidad administrativa disciplinaria, y de ser así, ¿cuál es la sanción que él propondría? Naturalmente, no puede ir por encima de la sanción con la cual se ha iniciado el procedimiento, ¿no? La propuesta de sanción inicial no puede ser aumentada, pero sí puede ser graduada hacia abajo. Esta graduación hacia abajo no supone el cambio de competencias de autoridades, ¿no? Si se inició con suspensión o se inició con destitución y luego el órgano instructor propone una amonestación escrita, no quiere decir que se debe anular y se debe reconducir para que sea el instructor el jefe inmediato, no. ¿Okay? Iniciado el procedimiento con la propuesta de sanción que se ha iniciado, continúa con esas autoridades. Ellos asumen la competencia. Es una facultad que tienen la de ponderar la sanción que se vaya a imponer. ¿Ok? Y acompaña también el proyecto de resolución, ¿no? Así como el secretario técnico cuando le remite el informe de precalificación le acompaña el acto de inicio o la propuesta de acto de inicio, el órgano instructor cuando remite su informe al final al órgano sancionador le acompaña el proyecto de resolución. Claro está que este proyecto de resolución no es vinculante, ¿no? Sobre todo considerando que falta todavía una fase muy importante o una actuación muy importante, mejor dicho, como es el informe oral del investigado, ¿no? Eso es lo que establece la directiva, que es básicamente lo mismo, ¿no? En cuanto a la estructura del informe del órgano instructor. Ok, entonces el órgano sancionador ya recibió el informe del órgano instructor. ¿Qué es lo que le corresponde hacer? Una vez recibido, se lo debe comunicar al investigado o al procesado. ¿Ok? Tiene un plazo de 2 días, nos dice, para poder comunicarlo. Nuevamente, este plazo es un plazo ordenador, no es un plazo que está, estos plazos que se establecen usualmente 3 días para notificar el inicio, 2 días para notificar el informe del órgano instructor, 5 días para notificar la resolución de sanción, son plazos que nos van a ordenar el procedimiento. ¿En qué sentido? Recordemos que habíamos revisado en la clase anterior principios como el de celeridad, como el de eficacia, ¿no? Que están orientados a que los procedimientos administrativos transcurran de la manera más rápida posible. Entonces, es para eso que se establecen este tipo de plazos ordenadores, para dotar de celeridad al procedimiento. Sin embargo, como les mencioné, también lo había establecido ya el reglamento, el incumplimiento de estos plazos no supone caducidad o prescripción. ¿Okay?
Entonces, en principio, tienes 2 días como autoridad sancionadora para notificarlo al servidor y el servidor tiene 3 días hábiles, dice, para solicitar informe oral. ¿Ok? Eh, aquí, digamos, el plazo que tiene el servidor para solicitar el informe oral, de cierto modo, también es ordenador. ¿Ok? Puede ser que el servidor, digamos, no solicite el informe oral dentro de los 3 días, lo solicite al cuarto. Sin embargo, esta ordenación ya es un poco más discrecional, ¿ok? Porque será la autoridad sancionadora quien decida si es que se concede el informe oral o si es que no se concede, cuando ya se ha superado el plazo de los 3 días. Si se ha realizado esta solicitud en el marco del plazo de los 3 días, se genera una obligación de parte de la autoridad sancionadora de programar y de conceder el informe oral, ¿no? Para esto le va a notificar eh, el lugar, fecha y hora donde se va a desarrollar esta actuación. Puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser que la realice el servidor de manera individual, puede ser que la realice con su defensa técnica o de repente solo su defensa técnica. Esto ya va a depender del servidor, de cuál sea la estrategia que desee utilizar para el ejercicio de su derecho de defensa. Hay dos cosas aquí bastante importantes que mencionarles. La primera, la importancia del informe oral, ¿no? Usualmente no se le suele considerar relevante al informe oral, ¿no? Sin embargo, en realidad sí reviste de esta importancia. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tiene el servidor que está siendo procesado para poder eh, presentar sus alegatos ante el órgano sancionador. El órgano sancionador, como sabemos, las autoridades pues no son exclusivamente autoridades, sino que son eh, titulares de órganos o de unidades orgánicas que tienen sus propias funciones administrativas, pero que adicionalmente la norma les dice, ustedes van a ser autoridades disciplinarias en el marco de este tipo de sanciones, ¿no? Entonces, por la naturaleza de sus funciones, por el día a día, por el ejercicio de las mismas, no necesariamente se van a dar el tiempo de revisar el expediente administrativo, ¿verdad? Entonces, es esta la oportunidad para que el servidor o su defensa técnica pueda oralizar, ¿no? Pueda no solamente brindar, digamos, argumentos técnicos de defensa, sino también argumentos de hecho que de repente no han sido considerados por el instructor y que el órgano sancionador sí los pueda escuchar, ¿no? Em, digamos que la inmediación en esta actuación de informe oral se ve realzada, ¿no? Ahora, esto en cuanto a la importancia del informe, de la realización del informe oral, ¿no? Eh, Adicionalmente, aquí también como nota al pie de página, como recomendación, el informe oral debería realizarlo necesariamente el servidor. O sea, puede estar acompañado de su abogado, sí, pero tiene que estar el servidor. Como recomendación, les digo, la norma no exige que esté el servidor, puede realizarse solamente con su defensa técnica, siempre y cuando, claro, que haya estado apersonada. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque, como les menciono, por una cuestión de inmediación, la autoridad sancionadora, cuando escuche los alegatos, puede tener interrogantes. Entonces, es distinto a que pretenda absolver esas interrogantes revisando papeles, a que las resuelva preguntándole directamente al servidor, ¿no? Nuevamente, en el marco de la inmediación. Si lo hace únicamente a través de su defensa técnica, pues el abogado se va a dedicar básicamente a cuestiones de derecho. Entonces, cuando el órgano sancionador quiere averiguar, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Va a ser un poco difícil que el abogado pueda tener este alcance de conocimiento como sí lo va a tener el servidor. Entonces, de aquí también la importancia no solamente de la realización de esta actuación, sino de que participe el propio investigado. Lo segundo importante que les quiero mencionar, y aquí traigo a colación el POSIT que habíamos mencionado al inicio de la sesión. Recuerdan que les dije
el procedimiento disciplinario es eminentemente documental, ¿verdad? Por esto que cuando se van a realizar denuncias verbales se tienen que transcribir y se tienen que pasar a un formato escrito. Ok, entonces este argumento que lo ha señalado el Tribunal Constitucional lo ha utilizado también el Tribunal del Servicio Civil en aquellos casos en los cuales no se ha concedido el informe oral. ¿No? Señala que la no concesión del informe oral no supone una vulneración al ejercicio del derecho de defensa, toda vez que el procedimiento administrativo disciplinario es eminentemente documental. Por lo tanto, el servidor ha podido presentar sus descargos en la etapa instructora, sus descargos estamos hablando de manera escrita, y en la etapa sancionadora pudo haber presentado alegatos escritos, pero no lo hizo. Entonces, la no concesión del informe oral señalan no supone nulidad del procedimiento. Particularmente, considero que esto es un error por las razones que le he mencionado, la importancia que tiene esta actuación en el marco del procedimiento, ¿no? Sí supondría, desde mi punto de vista, y bueno, desde el punto de vista de algunos colegas, una vulneración al debido procedimiento, porque sí estás perjudicando el ejercicio del derecho de defensa. No es en vano que se haya establecido en esta fase sancionadora que el ejercicio del derecho de defensa sea de manera oral. Entonces, esto para comentarles respecto al informe oral. Ahora bien, eh, una vez pues ya que la autoridad sancionadora ha escuchado al servidor que está siendo investigado, va a decidir luego cuál va a ser la sanción, ¿no? En pantalla está lo que les había mencionado respecto a la amonestación escrita, que no hay la separación de las autoridades, entonces la solicitud de informe oral se presenta junto con los descargos, ¿ok? Pero, bueno, eh, una vez ya realizado el informe oral, se va a proceder a la elaboración de la resolución final, ¿no? Que la debería hacer el órgano sancionador. Habíamos visto que cuando se remite el informe del órgano instructor, este informe del órgano instructor va acompañado del proyecto de resolución. Este proyecto de resolución generalmente está sujeto a variaciones, ¿no? Por los alegatos que se presentan en el informe oral. Se evalúan estos alegatos. eh, lo correcto sería también que se evalúe si es que el informe del órgano instructor ha considerado todos los argumentos y todos los medios probatorios de los descargos, y luego de ello va a poder adoptar una decisión debidamente fundamentada. ¿Ok? El reglamento nos establece cuáles son los elementos o la estructura que debe contener esta resolución de sanción o la resolución final en general, ¿no? Primero nos dice la referencia a la falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, una estructura muy similar al informe final, al acto de inicio y también al informe de precalificación, ¿no? Expresando además con toda precisión su responsabilidad, ¿no? Debe determinar ya a nivel de órgano sancionador, a nivel de decisión, no solamente la existencia de la falta, sino la existencia de responsabilidad de parte del servidor investigado. Asimismo, cuál es la sanción que se le va a imponer, cuál es el plazo que tiene el administrado o el servidor para poder impugnar y quién va a ser la autoridad que va a resolver el recurso, ¿no? No siempre va a ser el Tribunal del Servicio Civil. Eh, la directiva, por su parte, establece también pues, cuál es la estructura que debe seguir el acto de sanción, la resolución de sanción, y asimismo cuando se disponga o cuando se resuelva el archivo del procedimiento en fase sancionadora. Ok, soy el servidor, ya me han sancionado, la sanción que fuere, lo que me corresponde ahora es presentar los medios impugnatorios, ¿no? Puede ser reconsideración o puede ser apelación. Cuando se trata de un recurso de reconsideración, sabemos que este supone la revisión del acto emitido por la propia autoridad, ¿no? Para esto es que se exige que se presente pruebas nuevas, ¿no? Ya sean pruebas eh, que hayan sido posteriores a la emisión de la resolución final o pruebas
cuyo conocimiento haya sido posterior a la emisión de esta resolución, pero sustentando por qué no ha podido conocer de ellas antes el servidor impugnante, ¿no? En estos casos vamos a hablar de pruebas nuevas y van a servir de sustento para la interposición de un recurso de reconsideración. Este requisito de las pruebas nuevas es muy importante porque sin él, pues, el recurso va a ser improcedente, ¿no? No se le puede pedir a la autoridad que emitió el acto administrativo que lo vuelva a revisar porque sí, sino se debe sustentar por qué tienes que volver a revisar el acto que has emitido y para esto se hacen necesarias las pruebas nuevas. Eh, Cuando estamos hablando ya del recurso de apelación, ¿no? Aquí ya no es necesario esto de aquí, se puede presentar, sí, pero no es necesario, porque la fundamentación del recurso de apelación es la diferente interpretación de las pruebas que se han presentado, que se han actuado en el procedimiento, cuestiones de puro derecho. Se presenta el recurso de apelación, ambos se presentan ante la misma autoridad que emitió el acto. La diferencia está en quién va a ser el competente para revisar y para resolver. Si estamos hablando de reconsideración, es la misma autoridad que emite el acto. Si estamos hablando de apelación, aquí va a ser el Tribunal del Servicio Civil, cuando estamos hablando de sanciones de suspensión y de destitución, y va a ser el jefe de recursos humanos cuando son casos de amonestación escrita. ¿Qué pasa si se trata de una sanción o un procedimiento que inició como suspensión, en el cual sanciona pues el jefe de recursos humanos y presenta un recurso de apelación, ¿no? Y se me ha sancionado con amonestación escrita? Lo que corresponde naturalmente es que el jefe de recursos humanos presente su abstención por haber emitido ya opinión sobre el caso como autoridad sancionadora. Las sanciones, además, van a ser eficaces a partir del día siguiente de la notificación. ¿Ok? Es decir, me notifican hoy día mi suspensión, a partir del día de mañana yo ya no voy. Me notifican mi destitución, a partir del día de mañana yo ya no voy. Entonces, es hasta la fecha en que me notifican que yo tengo que presentar, digamos, mi entrega de cargo, todo lo que corresponda presentar. eh, los recursos impugnatorios no suspenden la ejecución de la sanción. ¿Okay? Si yo presento mi apelación, igual la suspensión se va a ejecutar, ¿no? Hace poco, esta semana, me consultaban, oye, hay un servidor que ha sido suspendido, se le suspendió primero por 6 meses, servirá anulado, y ahora, bueno, el tribunal, obviamente, y ahora le quieren imponer una sanción de un mes. Pero se va a ejecutar esta sanción de un mes si él ya lo ha suspendido 6 meses. O sea, 6 meses ya se ha ejecutado la suspensión y ahora le quieren poner solamente un mes. No se debería entender que ya ese mes está comprendido entre los primeros. No, no se entiende así. Eh, lo que corresponde en estos casos es que se ejecute igual la sanción que se está imponiendo porque la primera ha sido anulada. La consecuencia de la anulación es que no habría tenido existencia, ¿no? Lo que corresponde aquí es que el servidor exija el pago de la remuneración por estos días en los que él ha estado suspendido, ¿no? Lo va a hacer administrativamente y le van a decir que no. Esta es la regla, ¿no? Voy a mi entidad y le digo, oye, este periodo que tú me has suspendido y que ha sido anulado, tienes que reconocérmelo y pagarme. Entonces, lo que va a hacer la entidad es decirle, oye, la ley de presupuesto me prohíbe porque solamente se puede pagar por trabajo efectivamente realizado. Tú no has trabajado, no te puedo pagar. Y eso es cierto. Entonces, cuando respondan eso, con esta comunicación, tienen que recurrir al Poder Judicial a señalar que se le debe pagar las remuneraciones que ustedes no han percibido porque no han trabajado, no porque no hayan querido, sino porque han estado suspendidos, ¿no? Bajo una suspensión que posteriormente se ha anulado. El reconocimiento del pago que se dejó de percibir se va a hacer de manera judicial. Y eso es lo que se tiene que hacer respecto a este periodo que se suspendió y que luego se anuló. Pero la segunda suspensión, entre comillas, segunda suspensión, que como se anuló esta de aquí, sería la primera, se va a ejecutar necesariamente. ¿Ok? Entonces, lo mismo también con las destituciones, con una precisión en el caso de la destitución, ¿no? La amonestación verbal o escrita, la suspensión y la destitución son sanciones principales, ¿no?
pero la inhabilitación es una sanción accesoria. Entonces, en el caso de la destitución, solo una vez que ésta quede consentida o haya sido confirmada, se va a aplicar la inhabilitación de los 5 años. Entonces, en el periodo en el cual se encuentre resolviéndose o se encuentre evaluando el recurso de impugnación, aún no se puede inscribir esta inhabilitación en el registro de sanciones. ¿Okay? La suspensión sí se puede inscribir y se inscribe. La inhabilitación no. Solamente una vez que quede confirmada o que esté consentida. ¿Okay? Bien, esto es lo que les habíamos mencionado también al principio, quiénes pueden ser autoridades, ¿no? Jefe inmediato, jefe de recursos humanos, titular de la entidad. Titular de la entidad, entiéndase, en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. No sé si recuerdan en la clase pasada, antes de evaluar responsabilidad administrativa disciplinaria, les mostré el esquema del sistema administrativo de recursos humanos, sus 7 subsistemas, sus 23 procesos, y dentro del sistema principal, del subsistema, perdón, principal, que era gestión del empleo, teníamos el proceso de procedimientos administrativos. Entonces, este procedimiento se encuentra dentro de este sistema administrativo. Por lo tanto, cuando hablamos de titular de la entidad, estamos hablando de titular de la entidad en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Lo que señala el reglamento es que dentro de este sistema se va a entender como titular de la entidad a la máxima autoridad administrativa. Tenemos que revisar nuestro ROF para ver quién es la máxima autoridad administrativa. Usualmente es el secretario general o el gerente general. Y tenemos también como última autoridad el Tribunal del Servicio Civil, que hemos visto que resuelve en segunda instancia. En este cuadrito vemos quiénes son las autoridades, ¿no? Les había señalado que las autoridades van a variar tanto por el tipo de sanción como por el tipo de investigado. Por el tipo de sanción pueden ser amonestación, suspensión o destitución. Y por el tipo de investigado puede ser servidor, funcionario, funcionario en términos de gobierno nacional o funcionarios en gobierno local y regional, y jefes de la Oficina de Recursos Humanos. Cuando estamos en casos de servidores y hablamos de amonestación, va a instruir y sancionar el jefe inmediato, ¿no? Esto también lo habíamos comentado ya, que no existe esta separación entre las autoridades, instruye y sanciona el jefe inmediato cuando estamos hablando de una amonestación verbal o escrita. En el caso de una suspensión y se trata de un servidor, va a instruir el jefe inmediato y va a sancionar el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Si estamos en el supuesto de destitución de un servidor, instruye el jefe de la Oficina de Recursos Humanos y sanciona el titular de la entidad. Siempre máxima autoridad administrativa. ¿Cómo es en el caso de funcionarios de gobierno nacional? Bueno, en estos casos las autoridades no varían mucho, ¿no? Ya sea amonestación, suspensión o destitución, va a instruir una comisión que se va a conformar y va a sancionar el titular, ¿ok? Aquí la norma señala el titular del sector. Cuando estamos hablando de funcionarios de gobierno local o gobierno regional, va a ser el órgano instructor el jefe inmediato, ¿no? Y va a sancionar una comisión que se va a conformar también para que ejerza o para que desarrolle la fase sancionadora. Una particularidad aquí, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un gobierno regional, el único funcionario en el marco del gobierno regional es el secretario general o el gerente general. Eh, ¿Quién es su jefe inmediato? Si revisamos la estructura jerárquica, el jefe inmediato del secretario del gerente general es el gobernador regional, ¿verdad? Entonces, aquí sucede una situación bastante peculiar. Si bien al ser una autoridad política no estaría enmarcado dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se le jala, ¿no? Para usar un término lato, se le jala al sistema, se le incluye en el sistema cuando se trata de la fase instructora de un funcionario de un gobierno regional. Por más que seas autoridad política, como eres jefe inmediato, te corresponde a ti ejercer esas funciones. Por último, cuando estamos frente al caso del jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En estos casos, si es una amonestación, lo propio, ¿no? Instruye y sanciona el jefe inmediato.
Si estamos frente a una suspensión, el jefe inmediato va a ser el órgano instructor y va a sancionar el titular de la entidad. Aquí también hay otra figura que suele suceder, que es bastante recurrente. Eh, Cuando estamos hablando de gobierno nacional, por ejemplo, ministerios, las oficinas de recursos humanos son órganos, no son unidades orgánicas. Entonces, en tanto órganos, dependen funcionalmente, jerárquicamente, de la Secretaría General. Y la Secretaría General es, a su vez, la máxima autoridad administrativa, el titular de la entidad en el marco del sistema administrativo. Entonces, la Secretaría General va a ser órgano instructor, ¿no? Y además, cuando es suspensión o destitución, le corresponde ser órgano sancionador. Claramente está inmersa en una causal de abstención y tiene que designarse a otra autoridad para que desarrolle estas funciones de órgano sancionado. Entonces, jefe de recursos humanos, si es amonestación, jefe inmediato, instruye y sanciona. Si es suspensión o destitución, instruye el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad. Estas son las autoridades, como les menciono, varían, como pueden observar también, ya sea por el tipo de servidor investigado, ya sea también por el tipo de sanción que se pretende imponer. Bueno, nos queda media hora. Vamos a correr un poco con las faltas disciplinarias de la Ley 30057. Las faltas están recogidas en el artículo 85 de la Ley 30057, la Ley de Servicio Civil, y hay otro grupo de faltas que se van a recoger en el reglamento interno de cada entidad. ¿Por qué es importante esta separación? Porque aquellas faltas recogidas en el reglamento interno son las que se van a considerar como faltas leves y por lo tanto pueden ser sancionadas con amonestación verbal o amonestación escrita. Sin embargo, las faltas recogidas en el artículo 85 o en otra norma con rango legal, y si es una norma de rango reglamentario debe tener la autorización legal para poderse tipificar así, hayamos revisado principio de tipicidad la clase pasada. Entonces, si estamos hablando de una ley, aquí ya nos vamos a hablar de una sanción de amonestación verbal o escrita, sino de una amonestación de una sanción de suspensión o de destitución. ¿Okay? El propio artículo 85 lo establece así, que es el artículo principal que regula o que establece las faltas en el marco de la potestad disciplinaria, ¿no? Y en el encabezado nos dice, son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Se refiere a procedimiento, pero lo importante aquí es suspensión o destitución. La primera falta que regula es el incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Sobre esto, Servir sacó un precedente, bueno, el tribunal sacó un precedente en noviembre, diciembre del año pasado, estableciendo que este primer tipo, cuando se refiere al incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley, debe diferenciarse entre aquellas normas de la ley 30057, que es a la que hace referencia cuando dice la presente ley, que establezcan obligaciones o deberes para servidores bajo el régimen 30057 o para otros regímenes. Entonces, si se trata de una norma de la ley 30057 que establece obligaciones generales, es decir, para cualquier régimen, podemos estar en el supuesto de la falta del literal A. ¿Ok? Pero si se trata de una obligación de la ley 30057 que solamente resulta aplicable para ese régimen, en los otros, entiéndase, 728, 1057 o 276, no podemos aplicar el literal A. Si es que se trata de una obligación o de un deber considerado en el mismo decreto legislativo 728 o en el 1057 o en el 276, no estamos hablando de literal A, sino que esto de aquí se tendrá que evaluar. Si hablamos de incumplimiento, no estamos hablando de negligencia. O el incumplimiento se tendrá que evaluar por el Código de Ética de la Función Pública en estos otros regímenes. Únicamente por 30057 se va a poder tipificar a partir del literal A o cuando la obligación o el deber esté recogido en esta ley, pero sea general para todos los regímenes. ¿Okay? Es un poco confuso, pero si lo queremos resumir, a cada régimen se le va a aplicar el incumplimiento de acuerdo a su normativa. Si eres 728, 1057 y 276,
no estás dentro del supuesto del literal A, sino tendrías que irte al código de ética. Si eres 30057, sí estás dentro del supuesto de literal A y excepcionalmente, cuando la norma que establezca la obligación o el deber sea transversal, genere una obligación para todos los regímenes, los cuatro podrán estar en este supuesto. El literal B nos habla de reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores relacionadas con sus labores. Eh, los elementos del tipo, primero que sea reiterado, ¿no? Es decir, más de una vez. eh, el cumplimiento de las órdenes de mis superiores relacionadas con mis labores. Entonces, si me están dando una orden que no se relaciona con mis labores, yo puedo incumplirla sin problema, ¿no? Puedo incumplirla más de una vez y no estaré en el marco de esta falta porque no se cumplen los elementos del tipo. Nuevamente, se debe tratar de una orden, o mejor dicho, más de una orden que haya sido incumplida y que se encuentre relacionada con mis labores. Eh, Hay un ejemplo en las diapositivas de la clase anterior que no llegamos a revisarlo, se los voy a comentar rápidamente para poder ejemplificar esto, ¿ok? Es un servidor al cual que trabaja en recursos humanos, es el asesor de la jefa de recursos humanos y la jefa le dice, oye, por favor, calcúlame estas dos liquidaciones. Entonces el servidor le dice, oye, yo soy asesor, eso de ahí lo tiene que hacer un especialista, ¿no? Eventualmente, pero alguien que vea de repente liquidaciones. Entonces, pásaselo a él, yo no lo voy a ver. Y lo que hace la jefa es, eh, primero le llama la atención, le genera una amonestación verbal y luego además lo reporta a Secretaría Técnica. Secretaría Técnica, cuando hace la evaluación, dice, oye, si estás en el supuesto B porque entiendo yo que es reiterado, porque son dos liquidaciones que te han pedido calcular, ¿no? Si bien ha sido una sola oportunidad, se trata de dos liquidaciones. Y además propone que se inicie el procedimiento con una destitución. Entonces aquí se vulnera una serie de derechos y principios, ¿no? Por un lado, tenemos que no estamos en el supuesto, entonces se vulnera tipicidad, porque lo que estás haciendo es aplicar de manera análoga el que sean dos liquidaciones a que se trate de una reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes. Es una sola orden que me han dado de trabajar dos liquidaciones. Entonces, por ese lado no se cumple el tipo. Por otro lado, me estás pidiendo calcular liquidaciones y eso no está en el marco de mis funciones como asesor. Por lo tanto, no es una orden relacionada con mis labores. Nuevamente, no se cumple otro de los elementos del tipo. Eh, Adicionalmente, pues que se vulneraba el non bis in idem, porque si ya se había impuesto una amonestación verbal, no tenía sentido que se le aperture un procedimiento con una destitución. Una destitución tampoco resulta proporcional para el tipo de falta. Una serie de vulneraciones aquí. Lo importante, no se cumple el tipo porque tiene que haber órdenes, más de una, incumplidas relacionadas con las labores. El literal C, incurrir en acto de violencia, entiéndase violencia física, ¿no? Grave indisciplina o faltamiento de palabra. Violencia, violencia física. Faltamiento de palabra, violencia verbal, si se quiere, ¿no? Insultos. Grave indisciplina es cualquier otro que no esté en estos dos, pero que haga de cierto modo insostenible o que afecte la convivencia social laboral. Eh, el tipo lo que señala es que no importa en realidad si es hacia arriba, si es entre mis compañeros, ¿no? Porque nos dicen agravio del superior jerárquico o de los compañeros de labor, en cualquiera de ellos, sea vertical o sea horizontal. No lo regula, por ejemplo, cuando se trata de usuarios, ¿no? Ahí tendría que ser otro tipo administrativo disciplinario. La negligencia en el desempeño de las funciones, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que primero determinar cuáles han sido las funciones que me correspondían cumplir y que o bien no cumplí, omisión, o bien cumplí de manera negligente, acción. Tenemos que determinar esto cuando hablamos de negligencia en el desempeño de las funciones. Impedir el funcionamiento del servicio público. Aquí hay casos específicos. De hecho, en uno de los precedentes del tribunal, lo que señala como ejemplo de esto es dos servidores de mesa de partes que se ponen a discutir, se ponen a pelear y hay una cola que tienen que atender. Esa discusión que tienen impide el funcionamiento del servicio público, ¿no? Además también de que si en el marco de esa discusión se insultan, estaríamos hablando también de faltamiento de palabras. Literal F, la utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, ¿no?
Bueno, hay casos sencillos, como por ejemplo imprimir las tareas de mis hijos en la impresora utilizando las hojas, la tinta y la maquinaria de la entidad. O de repente, y esto también ha pasado, hay docentes que de repente tienen clases en horario de trabajo, entonces lo que hacen es dictan desde su oficina, utilizando la computadora de la oficina, el internet de la oficina, los equipos de la oficina, ya. Eso también es utilización de los bienes en beneficio propio. Concurrencia de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, ¿no? Bueno, el tipo un poco que, digamos, desarrolla en sí mismo cuáles son sus elementos. Aquí solamente precisar que este tipo administrativo disciplinario exige que sea concurrencia al trabajo de embriaguez, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo no he asistido a mi trabajo eh, ebrio, sino que llego al trabajo sobrio y a la hora de almuerzo, digamos, hay un compartir y nos ponemos a tomar, ¿no? Específicamente, se entendería que no estamos dentro del tipo porque no he concurrido al trabajo en estado de embriaguez, pero sí estamos generando una situación que afecta a la convivencia social laboral, ¿no? Grave indisciplina. Entonces, habría que evaluar cada caso en su propio contexto. Cuando señala estupefacientes, entendemos pues que se está hablando de, digamos, sustancias ilegales, ¿no? Porque eh, han habido casos en los cuales se puede ver a una persona aparentemente bajo influencia de drogas o con signos de embriaguez, pero que en realidad está siendo medicado de repente para epilepsia o para alguna otra enfermedad y se pueden confundir los síntomas. Entonces es importante también diferenciar esto. El abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro, ¿no? Bueno, abuso de autoridad también está recogido en materia penal y aquí podría discutirse que dentro de los principios que revisamos de la potestad sancionadora se establecía que no se puede regular administrativamente y penalmente un mismo supuesto. Pero bueno, lo tenemos aquí como abuso de autoridad. No he visto hasta la fecha un caso a nivel administrativo de abuso de autoridad, sí de uso de las funciones con fines de lucro, ¿no? Les pongo un ejemplo de una señora que se encargaba de entregar DNIs, ¿no? El caso de RENIEC, pero su única función era entregar DNIs. Ella estaba en la ventanilla, le llegaban los DNIs impresos, recibía a los ciudadanos y les entregaba. Sin embargo, cuando los ciudadanos iban, esta era una provincia, me parece que era Ayacucho. Entonces los ciudadanos no solamente iban del lugar, digamos, de Huamanga, sino que iban también de otros pueblos aledaños a recoger allí. Entonces tenían que viajar, tenían que disponer de su día para poder ir a recoger sus DNIs. La señora lo que hacía era decirles, oye, aún no me ha llegado tu DNI, pero puedo acelerarlo, ¿no? Entonces, mira, tengo estos politos, cómprame uno y yo voy a hacer que tu DNI ya llegue rápido, lo impriman, date una vuelta, un par de horas y vienes y lo recoges. Entonces, eh, estás utilizando tus funciones con fines de lucro porque estás, digamos, condicionando a la otra persona, supuestamente acelerarle el trámite de algo que tú ya tienes ahí para entregar, que es tu DNI, a cambio de comprarte un producto, ¿no? Claramente estamos en un supuesto, pues, de el uso de las funciones con fines de lucro. Su única función, entregar DNIs. Y estoy utilizándola para poder venderte algo obviamente a un precio elevado, no el precio de mercado, que tampoco resultaría relevante, pero se enmarcaría en este supuesto. El literal I, causar deliberadamente daños materiales a los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de esta. Bueno, también este supuesto es bastante claro, ¿no? Si yo de manera intencional, pues, no sé, rompo mi computadora, malogro el ventilador, lo que fuere, ¿no? El caso que propone eh, el tribunal en su precedente es cuando, digamos, discutes con el jefe de recursos humanos y no solamente lo insultas, sino que además se empuja su monitor. Entonces, faltamiento de palabra y además causar daños a los equipos de la entidad. El literal J, las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 5 en un periodo de 30 días calendario, por más de 15 en un periodo de 180. Eso está bastante claro, creo que no requiere mayor explicación. Hay un conflicto, sí,
con el incumplimiento del horario, que lo vamos a ver en el literal N. El literal K, el hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento. Pueden revisar ustedes la redacción. Lo que es importante aquí comentarles respecto a los hostigamientos sexuales es que no importa si es que es también a nivel jerárquico hacia arriba o hacia abajo, o si es a nivel horizontal con los compañeros, pero aquí hay algo adicional. Cuando veíamos la falta de grave indisciplina, veíamos que podía ser vertical o podía ser horizontal, pero no hacía referencia a los ciudadanos, por ejemplo, o a los terceros o a los practicantes. Cuando hablamos de hostigamiento sexual, por la importancia del bien jurídico que se tutela aquí, sí nos hace referencia a ello, ¿no? Nos dice, no importa si estás dentro de la estructura jerárquica, si estás dentro de una línea horizontal con tus compañeros de labores, o si se trata de modalidades formativas, si se trata de locadores de servicio o incluso de usuarios. Y por último, te dice, independientemente de la categoría de la víctima. Eh, Han habido casos en los que el hostigamiento sexual ha sido hacia los usuarios, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace cola para realizar un trámite, para, no sé, recoger mi pasaporte, ¿no? Ahí los servidores pueden hostigar a los ciudadanos que van a recoger, que son usuarios finalmente del servicio que está brindando. Y en el último caso, cuando habla independientemente de la categoría de la víctima, no había tenido un caso de estos hasta que se dio un caso de serenazgo, ¿no? Unos serenos que estaban patrullando, si se quiere, en su camioneta, ven que estaban trotando a un par de chicas y empiezan hacerles comentarios respecto a su aspecto físico, ¿no? Entonces, en estos casos estamos también hablando de hostigamiento sexual y tiene naturaleza laboral porque se está realizando en el ejercicio de las funciones de los serenos y respecto de personas que, digamos, no son usuarios, no son practicantes, no son locadores, no estarían dentro de esto, pero como les menciono, el tipo administrativo del hostigamiento sexual nos dice independientemente de la categoría de la víctima. Disculpen que esté corriendo, pero es que nos queda ya poco tiempo. Literal, L nos dice realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. Entonces, puede ser que imprima de repente volantes de un partido político en mi entidad y empiece a repartirlos. En este caso estaríamos utilizando recursos de la entidad para proselitismo y además estaría realizando actividades de proselitismo al repartir mis volantes dentro de la entidad, ¿no? Y esto naturalmente está prohibido. Espero que nos dé el tiempo para revisar un casito bastante interesante respecto a este tipo de falta. Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión. Esto pues también se explica por sí mismo. Es, digamos, podría ser un caso límite entre faltamiento de palabra y discriminación, podría ser, pero específicamente si se trata de un faltamiento de palabra que trae a colación razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, entonces específicamente por, digamos, ser más por principio de tipicidad, vamos a recurrir a el literal M, que es discriminación. Incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. Eso es lo que les mencionaba que podía entrar en conflicto con el literal J, porque en el precedente sobre esta falta, sobre ambas, en realidad, el J y el N que establece el tribunal, señala que en aquellos casos en los que se haya ausentado la persona por menos de 3 días, o mejor dicho, por hasta 3 días, hasta 5 días o hasta 15 días, no estaríamos en el literal J, pero estaríamos en el literal N. Ahora, como les mencionaba al inicio, cuando empezamos a ver las faltas, el reglamento interno regula también faltas que son de menor gravedad y que van a ser sancionadas con amonestación escrita o verbal. Los reglamentos internos regulan las ausencias hasta los 3 días. Sin embargo, estas ausencias hasta los 3 días también van a ser consideradas incumplimiento injustificado del horario y la jornada, porque si bien no estoy yendo a trabajar, estoy pues, digamos, incumpliendo mi horario y mi jornada. Entonces, está este conflicto, ¿no? Oye, tengo el literal N, tengo el reglamento interno, ¿cuál voy a aplicar? ¿No? Lo natural sería que, como vimos en la clase pasada, cuando hay concurso, cuando un supuesto puede suponer más de una infracción, se tendría que aplicar la sanción que corresponde a la infracción más grave. Bajo ese criterio, tendría que ser el literal N. Sin embargo, aquí hay algo adicional. Yo como servidor público
tengo un reglamento interno que lo conozco y tengo una ley que también conozco. Entonces, a mí lo que me estás haciendo es generarme una confusión como servidor, porque tengo un supuesto específico aquí en el reglamento, ¿no? Y la sanción de la cual yo tengo conocimiento que se puede imponer para esa falta es de una amonestación escrita o verbal. Entonces, lo que ante esta confusión, ante esta diferencia entre normas, tú deberías aplicarme aquella que me favorezca a mí como servidor y debería ser la del reglamento interno, además que es más específica, porque te habla de las ausencias hasta 3 días, ¿no? Cuando estamos hablando del N, es incumplimiento injustificado de horario y jornada, no propiamente me está hablando de ausencias. Entonces, podríamos utilizar estos criterios para recurrir al reglamento interno. Esto generaría otros problemas adicionales, porque el N no te establece un límite. Entonces, si yo llego tarde, superado el periodo de tolerancia, estoy hablando de un incumplimiento justificado del horario y la jornada de trabajo. Asumamos que no recupero esa hora, entonces no recupero la jornada, pero he incumplido el horario. Eso sí, es una falta menor, digamos, en cuanto a gravedad que las ausencias hasta los 3 días, pero las ausencias hasta los 3 días se regulan en el reglamento y se puede sancionar con amonestación. Y en este caso, el haber superado el periodo de tolerancia en una tardanza se tendría que sancionar por el literal N, quiere decir suspensión o destitución. Entonces, hay ahí una cuestión que se tendría que analizar caso por caso, ¿no? De repente las tardanzas tendrían que también encauzarse por reglamento interno, ¿no? Que de hecho muchos reglamentos también regulan las tardanzas, ¿no? Pasamos al literal ñ, la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Aquí también ya ha habido pronunciamiento de servir. Esto no se refiere al postulante, no es el postulante quien puede incurrir en esta falta. O sea, de repente yo presento un título falso para mi concurso público y gano. Podrían, podría entenderse que yo como postulante he faltado al principio de mérito, pero allí tienes un caso específico que es el de la presentación de documentación falsa. Esta falta, esta afectación al principio de mérito sí se le puede imputar a quienes participan como evaluadores, como comité en los concursos públicos. Son ellos quienes sí podrían afectar el principio de mérito, de repente equivocándose en calificar el puntaje en una evaluación objetiva o como corresponda, pero va a ser, digamos, una falta orientada a quienes participan de parte de la entidad en estos concursos, no respecto de los postulantes. Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. Este tipo también es bastante amplio, ¿no? Porque puede ser actuar eh, uno mismo en beneficio propio o actuar en beneficio de terceros. O puede ser influir en otros servidores en beneficio propio o en beneficio de terceros. Hay que evaluar en cada caso en cuál de los supuestos estamos, a pesar de que se trata de un mismo tipo. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo las dietas y la función docente, ¿no? Aquí el literal P nos habla de compensaciones económicas en términos generales, no nos habla de remuneraciones. O sea, no quiere decir que solamente estoy impedido de tener un contrato CAS y un contrato 728, no. Compensaciones económicas nos dice en términos generales, por lo tanto estaré impedido de tener un contrato CAS y, por ejemplo, una orden de servicio. ¿Puedo tener más de una orden de servicio? Sí, porque allí no estoy en el marco de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Ahora, ¿qué sucede si de repente yo soy servidor, tengo un contrato de trabajo en, no sé, pues el Ministerio de Vivienda aquí en Lima y tengo una casa en Puno y me la quiere alquilar, produce? No, entonces por ese alquiler produce también me va a pagar. Va a ser una compensación económica. ¿Estoy dentro del supuesto? No, en estos casos no estamos dentro del supuesto porque únicamente se va a aplicar cuando se trate de prestación de servicios, ¿ok? En este caso, pues lo que estoy haciendo es alquilar un bien. Esto de acá no está dentro del supuesto de la doble percepción. Por último, las demás que se señale en la ley. Entiéndase por la ley aquella otra norma con rango legal, eh, las que refiere de manera específica al Reglamento General de la Ley de Servicio Civil es el Código de Ética y la Ley de Procedimiento Administrativo General. Estas son algunas manifestaciones del hostigamiento sexual, las vamos a pasar, las pueden revisar, por ahí hay unos videos que quería mostrarles, que ya no se va a poder mostrar. Esto
que les parece, no sé, una habitación, una casa, un hogar, era una oficina. Entonces, este era un ejemplo que quería mostrarles respecto a la utilización, al uso de los bienes del Estado en beneficio propio, ¿no? En el marco de la pandemia, un servidor que trabajaba en provincia no tuvo mejor idea que convertir la oficina en su hogar. Entonces, pueden ustedes ver las imágenes, se les sancionó por la falta que les menciono y esta además fue confirmada por el Tribunal de Servicio Civil. Bueno, este es un caso de un sindicato, un personal afiliado a un sindicato que manda un correo señalando, quejándose de su propio sindicato, ¿no? Dice, oye, nos han robado 200 soles a cada uno, esta plata que se quedó con los miembros del sindicato se lo repartieron entre ellos sin vergüenzas. Aquí básicamente era discutir si es que estamos en el marco de una falta disciplinaria o si acaso esto debería obedecer a una investigación que debería hacer el propio sindicato. Como sabemos, los sindicatos tienen también sus comisiones disciplinarias para evaluar algún tipo de hecho, algunos tipos de hechos. Este es un caso de un señor que no fue a trabajar en estado de ebriedad, sino que se puso a tomar en la oficina luego del horario de trabajo. Entonces, como les mencionaba, habría que diferenciar. Este caso me parece que fue del 2016 o 17, cuando el tribunal aún no tenía criterios muy claros, y aquí se sancionó por destitución bajo la falta de concurrir al Estado en estado de embriaguez. Posteriormente ya se hizo, digamos, esta serie de desarrollos en los cuales se estableció que no estás dentro del tipo, podrías ir de repente por grave indisciplina. Este era el caso que les quería mencionar respecto a proselitismo político. Este era el logo del gobierno durante la gestión del presidente Vizcarra, ¿no? Y en el marco de su gestión se dieron en las diferentes entidades del gobierno nacional, digamos, prendas de vestir, casacas, camisas, que tenían el logo, ¿no? El Perú primero, porque era el logo del gobierno. Entonces termina la gestión del señor Vizcarra, entra el siguiente presidente, bueno, Merino, brevemente, Sagasti después, y se empezó a cuestionar que los servidores sigan yendo a trabajar utilizando su casaca con el logo del Perú primero, que de hecho hasta la fecha pueden seguir utilizándolo, ¿no? Porque no voy a deshacerme de mi casaca porque tiene un logo. Entonces se cuestionaba, oye, ¿es un caso de proselitismo político? Considerando además que luego el señor Vizcarra pues tenía vocación e intenciones, ¿no? De postular a la presidencia. Entonces, estábamos en un caso límite si es que estábamos frente, si se trataba de un caso de proselitismo político. Pero una solución muy sencilla. Para que no lo consideren así, el desbordarlo, digamos, suponía afectar la prenda, que se eche a perder. Entonces, eh, se puso como una suerte de parche con pega-pega, ¿no? Que se ponía allí y tenía, no sé, pues, Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes, el que fue. Ya no decía el Perú primero. Así se solucionó ese caso, pero quedó, digamos, esa discusión de si estábamos frente a un supuesto de proselitismo político. Eh, bueno, estas son algunas faltas, las faltas, mejor dicho, del reglamento. No las vamos a revisar por una cuestión de tiempo. Me parece que luego viene el código de ética. Aquí sin mencionarles esto que quedé en deuda con ustedes en la clase pasada. El código de ética establece una definición, ¿no? de a quién va a considerarse dentro de su ámbito. Entonces, señala, para efectos del código de ética de la función pública, se considera como empleado público, ¿no? Ojo, empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que desempeñe actividad o funciones en nombre del servicio del Estado. Esto es lo importante para poder determinar si estamos frente a un sujeto pasivo de responsabilidad disciplinaria, si desempeña actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Asimismo, el Código de Ética señala esto que es bastante importante. No importa el régimen jurídico de la entidad en la que preste servicios, ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. Y aquí lo que le señalaba, locadores de servicios en determinados supuestos van a ser pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria. ¿Cuándo? Cuando desempeñen actividades o funciones en nombre del Estado. Ya, pero ¿esto en qué caso se da? Cuando estamos frente a
servidores que han sido contratados bajo el Fondo de Apoyo Gerencial, el FAG, o personal altamente calificado, el PAC. En estos casos se van a vincular con el Estado a través de una locación de servicios, a través de una orden de servicio, pero pueden desempeñar función pública. Esto lo subrayo, lo resalto. Pueden desempeñar función pública. No todos servidores FAG y PAC van a ser considerados servidores públicos, sino solamente aquellos que desempeñen función pública. ¿Y cómo sé cuándo desempeñan función pública? Cuando luego de la contratación o cuando la contratación se realiza para que puedan ser designados en algún cargo que esté considerado en la estructura de la entidad. Entonces yo me vinculo bajo una orden de servicio, de repente como PAC, pero luego soy designado como director de la Oficina General de Recursos Humanos. Claramente voy a desempeñar función pública a pesar de que mi vinculación sea a través de una alocación de servicios. Entonces, en estos casos, también vas a ser pasible de responsabilidad administrativa disciplinaria. Y ya para terminar, respecto a la aplicación del código de ética, hubo una discusión bastante interesante a nivel del mismo servir, ¿no? En el 2016, la Gerencia de Políticas de Servir emite un informe vinculante, ¿no? Una opinión vinculante que señala las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley 30.057 son aplicables a las faltas e infracciones de la LPAF y del Código de Ética de la Función Pública. Esto no estaba regulado, normativamente esto no está regulado, no está en la ley, no está en el reglamento. Lo que sí está regulado es la derogación de las sanciones y del procedimiento establecido en el Código de Ética de la Función Pública. Entonces, lo que consideraba en ese año el Tribunal del Servicio Civil es, a ver, a partir del 14 de junio, ¿no? Expresamente dice, quedaron derogados de acuerdo con el literal G de la única disposición complementaria derogatoria del Reglamento General, el artículo cuarto y los títulos 1, 11, 111 y cuarto, sanciones, perdón, es 1, 2 y 3, y 4 de sanciones y procedimientos de la 27815, ¿no? Del Código de Ética de la Función Pública. Es decir, si bien tengo supuestos de faltas, tipos administrativos disciplinarios, las prohibiciones, los principios, ¿no? Del Código de Ética, no tengo cómo procesarlos, porque me has derogado el procedimiento y me has derogado las sanciones. Solamente tengo faltas en el aire. Entonces, ¿cómo los voy a sancionar? No puedo sancionarlos, nos dice, era la interpretación del Tribunal del Servicio Civil. Es por esto que luego la gerencia política saca este informe vinculante, ¿no? Entonces, oye, hay una contradicción. Para empezar, por principio de legalidad y por principio de tipicidad, si es que tú solamente tienes faltas al aire sin procedimiento y sin sanciones, yo no puedo sancionar. Me encuentro impedido de sancionar, ¿no? Ahora, es cierto, la regulación de la Ley de Servicio Civil nos dice que se van a aplicar o se va a aplicar el procedimiento disciplinario de la Ley 30.057. Ok, aceptamos eso, ¿no? Tribunal, aceptamos eso. Pero lo que no puedo aceptar es que me digas que las sanciones también se van a aplicar, porque eso sí sería ilegal. Pero, como les comento, salió este informe técnico vinculante. Es por esto que el tribunal señala, perdónenme, aquí, ¿no? En consecuencia, este tribunal, como órgano integrante del ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado, en estricta y directa aplicación del principio de seguridad jurídica que debe regir nuestro ordenamiento jurídico, máxime cuando nos encontramos en el marco de un escenario limitativo de derechos, como lo son los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los servidores públicos, aun cuando no comparte los fundamentos que sustentan la opinión vinculante del Consejo Directivo. O sea, la opinión sale de la gerencia de políticas, pero es aprobada para que pueda ser considerada vinculante por el Consejo Directivo. Entonces, aun cuando el Consejo Directivo haya aprobado esta opinión como vinculante, considera que esta resulta, o sea, no estoy de acuerdo con eso, pero resulta aplicable, nos dice, porque sí es considerado una fuente del derecho reconocida en la 27444. Entonces, a pesar de que no estoy de acuerdo con este razonamiento, me corresponde aplicar, ¿no? Es por eso que se quedó zanjada esta discusión
respecto a si correspondía a la aplicación de sanciones por el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Desde el 8 de octubre del 2016 se entiende que las faltas del Código de Ética de la Función Pública, es decir, principios, deberes y prohibiciones, están vigentes y son sancionables siguiendo el procedimiento disciplinario y las sanciones de la Ley del Servicio Civil y su reglamento. Bueno, luego están ya las, el desarrollo del código de ética, las sanciones que las hemos venido mencionando: amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de haber desde un día hasta 12 meses, la destitución como sanción principal. Los criterios de graduación pueden revisarlos también en las diapositivas o pueden revisar el precedente que los desarrolla bastante detallado y además con ejemplos. Y bueno, luego estaban atenuantes, eximentes y finalmente habían unos ejemplos, pero el tiempo nos ha ganado. Nada, me hubiese gustado poder continuar con los temas que faltan, pero como les digo, ya por una cuestión de tiempo vamos a terminar la sesión aquí. Eh, ha sido un gusto para mí poder compartir esto, lo poco que sé con ustedes. Nuevamente agradecerle al Colegio de Abogados de ICA por la invitación a participar como docente en este diplomado. Agradecerles también a ustedes y las disculpas del caso por no haber podido desarrollar la sesión el sábado. Les comenté, es un tema de salud, no podía controlarlo, pero espero que les haya podido ayudar al menos en algo en estas dos sesiones que hemos desarrollado. Nuevamente, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí. Si tienen preguntas, pueden ir a la sección de preguntas. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Agradecemos al doctor Gustavo Richarte, quien nos ha brindado sus conocimientos en el procedimiento administrativo sancionador. A nombre de la decana Fabiola Naire Pérez y el presidente de la Comisión de Asuntos Académicos, Juan Miguel Paredes Mendoza, queremos agradecerle nuevamente por su participación en esta sesión. Gracias. Muchas gracias a todos. Disculpen por correr, el tiempo nos ha premiado. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.